Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos acá con el doctor Cafera, médico que hace 60 años ejerce la profesión, formado en el Hospital de Niños, específicamente trabajando en Hurlingham, en la barriada Parque Quirno, fundador del ISEP, Instituto Superior de Estudios Paramédicos, docente de nivel universitario y terciario, y escribió varios libros también, porque está acá, porque nos va a dar su punto de vista de cómo ve la salud pública en estos momentos, sobre todo habiendo transitado en esta área por diversos momentos históricos, políticos y sociales de la Argentina. Así que bueno, escucharemos un poco su opinión y luego haremos luego le preguntaremos algunas dudas que nos queden a través de los comentarios y a través de sus opiniones. Y vamos a hablar sobre el derecho a la salud, que es un tema que está hoy en cuestionamiento, fundamentalmente por parte del actual gobierno, ¿no es cierto? Lo vamos a encarar, como lo hemos hecho en nuestras clases, en nuestra práctica laboral y en nuestras clases de bioética de tantos años, con criterio histórico. Los hombres primitivos, a través de decenas de miles de años, se construyeron como seres sociales, sentipensantes y simbólicos, y ellos no conocieron las enfermedades. A los 40 años tenían un estado físico óptimo, a los 40 años morían. La causa fundamental de muerte era eso de quedarse atrás. Se quedaban atrás porque menguaban la fuerza, no podían seguir al grupo que no se podía detener y los predadores terminaban con la misma. Ellos fueron productos del trabajo y la vida social armoniosa y también de una ética de solidaridad. Y hicieron los aportes fundacionales para nuestra condición de seres humanos. Ellos descubrieron y conservaron el fuego, ellos inventaron el lenguaje, una forma de comunicación simbólica que permitió con el tiempo interiorizarlo el lenguaje y avanzar hacia el pensamiento abstracto. Se expandieron por todo el globo terráqueo y nos crearon a nosotros, crearon las sociedades, la civilización, ¿no es cierto? Crearon las sociedades agrarias al descubrir la siembra y la ganadería, y ya dejando atrás el denominado paleolítico y entrando ya en el neolítico hace unos 10.000 años. Al descubrir allá en las tierras de China la siembra del arroz, y ahí en el Medio Oriente el trigo, y acá en Mesoamérica el maíz, resolvieron lo fundamental de la alimentación y pudieron entonces transformarse de nómades en sedentarios, y eso posibilitó entonces que crecieran mucho las comunidades, las sociedades. Inventaron, podemos decir así, a los viejos, porque ya los viejos no los pudieron cuidar en esa edad vulnerable. Y además otra consecuencia de esto fue la familia numerosa. Y además aparecieron las enfermedades. Y además apareció algo que no se conoció hasta ese momento, que es el excedente. Comenzó a haber excedente, cosa que no tenían los hombres en el Paleolítico, no había excedente, ahí se vivía absolutamente al día. Y acá comenzó a haber un sobrante de cereales, un sobrante de ganadería, mejores y peores tierras, y alguien se quedó con ellas, y otros la pretendieron. Y los que se quedaron con ellas, entonces tuvieron que recurrir a la creación de una institución que pusiera, según ellos, órdenes, que es el Estado. Es decir, una institución que ordenaba las cosas de acuerdo al interés de ellos, y entonces inventaron la propiedad privada de ellos y la no propiedad del resto de la población. Y para garantizar esto, también inventaron los mitos, inventaron las religiones que apoyaban esto, porque eran su propio invento, y también a los capangas,
a los policías, a los gendarmes, a los militares, cuando las leyes no alcanzaban. En este estado de cosas aparecen las enfermedades. Aparecen las enfermedades que son propias de la civilización, porque los principales determinantes de la salud y de las enfermedades son las condiciones de vida y de trabajo. Es decir, con la prolongación de la edad aparecen las artrosis, aparecen los procesos degenerativos, aparecen la arteriosclerosis, entonces las cardiopatías, y aparecen trastornos circulatorios, y etcétera, 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 además de las epidemias, la zoonosis, etcétera. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos esta referencia que parece tan lejana? Porque vamos a hablar de la salud entonces, que tiene estos orígenes, y vamos a hablar de la salud pública que hoy en día se da en el marco del Estado. Durante muchos siglos de sociedades esclavistas y feudales, los pueblos esclavos y los pueblos serviles solo conocieron hambrunas, o conocieron predominantemente hambrunas, epidemias y guerras. Y hubo un momento en que dijeron basta. Y entonces se sucedieron una cantidad de revoluciones, de hechos de violencia, entre ellos las revoluciones burguesas del siglo XVII, XVIII, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, y hacia 1789, en el marco de la Revolución Francesa, el pueblo francés rescata la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que por primera vez en la historia de la civilización, en estos últimos 10.000 años, sostiene que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, cosa que no había ocurrido antes. En esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no hay referencia al derecho a la salud. Gran desarrollo en estos próximos 150 años de la sociedad capitalista, y deviene el fenómeno de la gran concentración de riquezas, la aparición de los monopolios y del imperialismo, y hay enfrentamientos en este siglo XX entre las potencias que disputan la ganancia ilimitada y disputan el mundo entero. Primera y Segunda Guerra del Mundo, que se lleva puesto 130, 140 millones de muertos en los pueblos que participan en la contienda, y en este marco vienen las revoluciones socialistas como rebeldía por parte de los pueblos en Rusia, en China, y también los procesos de descolonización en África. Y en este marco viene en el año 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esta vez sí, en el artículo 25, sostiene el tema de la salud y habla de nivel de vida que asegure la salud, de asistencia médica y servicios sociales, y un punto especial que es la maternidad e infancia. Quiero recordar que la salud en el siglo XX se va asemejando a la salud que existía en el Paleolítico, por lo menos para una parte importante de las comunidades. Hay otras que permanecen al margen de esto. En nuestro país, la salud pública estuvo hasta mediados de la década del 40 en la órbita de la beneficencia. Y luego de la pueblada del 17 de octubre, donde el pueblo arranca una elección, que es la del 46, donde no solamente vota, sino que elige, cosa que nosotros no tenemos chance en las últimas décadas, porque la elección la hacen otros. Acá pueden elegir a su candidato, y en el aspecto de la salud se abre un nuevo panorama. En el sector público se crea la Secretaría de Salud Pública por primera vez, que después se va a transformar en ministerio, y se crea también el Instituto Nacional de Obras Sociales en el marco de un crecimiento de la industria nacional significativo. Por lo tanto, más obreros, y además más organización sindical y más obras sociales que funcionan muy cerca de la salud pública,
cosa que se ha perdido en buena medida en la actualidad tan prácticamente privatizada. En el 49, como decía, se crea el Ministerio de Salud Pública, que centraliza las normas, la normativa para todo el país y descentraliza la aplicación de estas en las provincias. Y un hombre, una figura señera acá, un maestro de la medicina social, que es Ramón Carrillo. En el 49 se sanciona la Constitución, se hace una reforma de la Constitución de la Nación Argentina, 1949. Fue una de las primeras constituciones sociales del mundo y la primera de la República Argentina, apoyada en una realidad social, económica y cultural. Incorporó numerosos derechos de los trabajadores, de la familia, de la ancianidad, de la protección universal de la salud, de la educación en todos los niveles, de la ciencia y el arte. Y fue derogada en 1955 con un golpe muy cruento que implicó en el mes de junio bombardeos a la Plaza de Mayo y a la Casa Rosada, con más de 300 muertos, tanques en la calle, fusilamientos, proscripciones, torturas, etc. Y un proceso de lucha donde las clases dominantes avanzan por hacer retroceder las conquistas de los trabajadores y del pueblo, entre ellas las conquistas en el área de la salud. Esta resistencia se da fundamentalmente entre el 55 y el 76, y ahí con todos, porque hay un acuerdo entre las clases dominantes y deviene la dictadura de 1976, que se prolonga hasta el 83, y si bien se la pudo detener por la resistencia del pueblo acá en la Argentina fundamentalmente, hubo acuerdo entre la dictadura y los dirigentes de los partidos mayoritarios, y entonces quedó la cancha marcada por la dictadura. Y en este lapso, que nosotros acá lo dibujamos con un par de flechas, entre el 83 y el 24 y el 2024, acá lo que ha ido en aumento es la pobreza y la indigencia, que se han ido haciendo estructurales, y una caída del trabajo, de las condiciones de trabajo, de la salud pública, de las obras sociales. Los traumas sociales se han sucedido sin solución de continuidad en estos 40 años. A los 30.000 desaparecidos de la dictadura sucedió lo de Malvinas, con los muertos en las guerras, con los heridos en las guerras y fundamentalmente con las secuelas posteriores al enfrentamiento, donde se cobró más vidas entre los excombatientes y sus familiares incluso que en la guerra misma. El terrorismo, como en el AMIA, como la bomba de AMIA que mató a casi un centenar de argentinos, la desocupación a partir de la segunda mitad de la década del 90, la explosión y el atentado contra fabricaciones militares en Río Tercero para ocultar actos delictivos del gobierno de tráfico de armas a Croacia y Ecuador, y una corrupción desembosada que trajo como consecuencia las tragedias anunciadas ya, ¿no es cierto? Con el tiempo, que ya se veían venir, como la de Cromañón, como la del accidente de Once, o como la de el Ara San Juan. Mucho golpe, mucha tristeza y mucha depresión, muchos cuadros que evidenciaban el deterioro de la salud mental en la población. Registramos nosotros desde la salud en esos años, la soga esa con un adolescente es significativo de lo que estoy diciendo. Este cuadro comparativo del Ministerio de Salud creo que es, vuelvo a decir, significativo de la lucha que ha habido acá. Por eso hablamos nosotros de logros y retrocesos, porque en el año 49 con el gobierno de Perón es sancionado el ministerio, y en el 56 el general Aramburu
lo anula. En el 58 el gobierno de Frondizi nuevamente habilita el Ministerio de Salud Pública y en el 66 otro general Onganía lo voltea. En el 89 se vuelve a poner en funcionamiento el Ministerio de Salud y en el 18 Macri lo clausura, en el 19 vuelve otra vez a tener vigencia y en el 23, en diciembre del año pasado, el actual presidente Milei termina con el ministerio. Desde el punto de vista de los logros, tenemos que mencionar que la Constitución Nacional del 94 tiene algunas menciones que son muy importantes, desde el punto de vista de la palabra, del enunciado, porque habla del derecho a trabajar, el derecho a un ambiente sano, hablamos, por lo tanto, en esto son la problemática fundamental de la salud, decíamos, para nosotros, y la responsabilidad del Estado. El tema es que ya no son las condiciones sociales que había para la Constitución del 49, sino que acá ya estábamos en un proceso de entrega de las riquezas nacionales, de las principales empresas y liquidación de la industria, por lo tanto con una desocupación ya creciente. Hoy en día la Argentina es el octavo país del mundo en superficie con 46 millones de habitantes, que producen alimentos para 400 millones. Pero ha cambiado con respecto a la Argentina de hace 40 años atrás, porque los trabajadores asalariados estables son 9 millones y los precarizados 11. Hoy en día un muchacho que tiene una motito o una bicicleta con una mochila y se inscribe en una plataforma, se considera un individuo ocupado, pero no tiene ningún tipo de garantía ni de logros adquiridos históricamente por los trabajadores, es decir, no tiene vacaciones, no tiene RT, no tiene aportes jubilatorios, por lo tanto no tiene porvenir, y el día que la motito o la bicicleta se rompan, se acabó su carrera como trabajador. Hay 6 millones de jubilados que cobran 235.000 pesos cada uno. La pobreza alcanza 25 millones de habitantes, la indigencia, es decir, es una manera eufemística de decir hambre, es de 16 millones. La población urbana es del 93%, es decir, que estamos amontonados en un territorio tan grande, los argentinos, en estas megápolis como el Gran Buenos Aires, como Gran Córdoba, Rosario, etc. Y el déficit de vivienda es de 5 millones y de 3 millones viviendo en villas de emergencia. Quiero decir que esto lo tenemos que comparar nosotros con que los 6 argentinos más ricos, según la revista Forbes del año 2020, superan los 25.500 millones de dólares. Es decir, que acá no es que se dejó de producir, como decíamos nosotros, y mucho menos alimentos, sino que se ha ido concentrando en muy pocas manos en detrimento de la población argentina. En las últimas décadas, el crecimiento de la tecnociencia fue exponencial. ¿Esto qué significa? Que la productividad de cada trabajador creció a la par con el crecimiento de la tecnociencia. Y entonces, por otro lado, ¿qué vemos? Que las condiciones de trabajo, la duración de la jornada sigue siendo la misma, los salarios son menores. Y, según la revista Forbes del 2024, para hacer una comparación similar a la que hacíamos en el país, 2.781.000 millonarios poseen en el mundo 14,2 billones de dólares. Es decir, esto es un rasgo en que vemos cómo se ha exacerbado esta etapa del imperialismo de la sociedad capitalista. Y en tanto, el trabajo no remunerado de las mujeres en el mundo alcanza 12.500 millones de horas por día, dice la organización Oxfam, y aportan a la economía global 10.8 billones de dólares anuales. Los avances en la medicina clínica, en la tecnología,
nos traen una cantidad de problemas éticos consecuentemente, ¿no es cierto? Tal vez, para tomar un ejemplo, ya que no tenemos mucho tiempo, se habló mucho del laboratorio Pfizer y las vacunas en época de la pandemia del COVID. Fíjense ustedes que esta empresa, en esta empresa trabaja un grupo muy numeroso, es una empresa que tiene más de 100.000 empleados, que está en más de 100 países y factura algo así como 200.000 millones de dólares por año. Pero en esta empresa trabaja un grupo muy destacado de científicos, a los que nosotros tenemos que recurrir indefectiblemente, porque son imprescindibles en este momento en el mundo actual. Ahora, ¿qué investigan ellos? ¿Los que ellos entienden que tienen que investigar? No, investigan lo que deciden los accionistas de esa empresa, que tienen como objetivo los mejores dividendos para ellos y las ganancias más importantes. Por lo tanto, no se investigan las enfermedades de los pueblos carenciados del mundo, no se destinan los medicamentos a los lugares donde son que los requieren en mayor medida. Por ejemplo, el continente que tiene mayor incidencia de HIV y SIDA es el africano, pero como no hay poder adquisitivo, no hay medicamentos ahí, los destinan para otro lado. Bueno, estos están en la base de estos medicamentos. Por supuesto que no se investiga para la tuberculosis en la medida suficiente, no se investiga para el Chagas, no se investiga para el paludismo, que son grandes problemas en el mundo, y sí otros, por ejemplo, mucho más gran importancia le dan, por ejemplo, al Viagra, ¿no es cierto?, que lo tiene también este laboratorio. Bueno, yo quiero recordar con Stephen Hawking que en la actualidad existen 4 grandes causales que ponen en riesgo de existencia a nuestro planeta, que es el desmadre de la inteligencia artificial, la guerra nuclear, las pandemias por mutaciones de virus de origen selvático, como la del COVID, y el calentamiento global. Y nosotros podemos agregar algo a esto, porque estas grandes causales están controladas por las grandes potencias, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: China, Francia, Rusia, Reino Unido y los Estados Unidos. Ellos son los que tienen el poder de desmadrar, como dicen la inteligencia artificial, de hacer explotar las bombas, como ya lo hicieron alguna vez en Japón, de ir incrementando el calentamiento global y transformar este planeta como el planeta Venus, con más de 200 grados de temperatura, etcétera, etcétera. Y el pavo. Bueno, decíamos que queríamos recordar 2 temas, 2 puntos, cuestiones puntuales. Primero, lo que entendemos nosotros por contradicción principal en la salud pública en la Argentina. Y nosotros entendemos que el problema fundamental está entre la opresión que ejerce el Estado, que pertenece que es ajeno al pueblo, porque pertenece a los grandes terratenientes, a las potencias que históricamente nos oprimen y nos disputan, a los grandes monopolios que privilegian el negocio con las potencias mencionadas, y sus representantes en los distintos estamentos del Estado, por un lado. Por el otro lado, nosotros tenemos la comunidad de salud. La comunidad de salud es una moneda que tiene en una cara la comunidad demandante, por el otro lado los trabajadores de la salud. Es importante porque a veces hay confusión. Acá no se trata de Estado bueno o Estado malo, al Estado siempre hay que arrancarle porque es ajeno. Si uno abre demasiado expectativa con el Estado, vamos a desilusionarlos
con seguridad, como nos hemos desilusionado una y otra vez. Si uno piensa que en el 46 acá al pueblo argentino le regalaron muchas cosas, en realidad la peleó. Y el 17 de octubre fue culminación de un proceso de luchas muy importantes que se mantuvo con el tiempo. Y así podemos seguir mencionando las distintas etapas. La otra cuestión que nosotros solemos remarcar con los estudiantes es recordar que los trabajadores de la salud tienen una doble condición. Obviamente son asalariados por un lugar y tienen su lugar entonces junto a todos los asalariados del país. Y por otro lado tienen sus funciones esenciales de la salud pública. La historia de la salud pública, para ir terminando entonces, está inmersa en la historia de los pueblos, que luchan por sus necesidades y son derrotados una y otra vez hasta el triunfo. La lucha y la ética de la solidaridad son instrumentos fundamentales de los trabajadores de la salud pública. Gracias. Bueno, para concluir esta charla, ¿qué nos podría decir acerca del derecho a la salud, el tema que venimos conversando en este momento actual? El momento es grave porque la política de este gobierno es liquidacionista con respecto a la salud pública, así como es liquidacionista con respecto a la mayoría de los derechos de los trabajadores argentinos y del pueblo. Las últimas medidas han sido realmente nefastas. La designación de Lugones en la Secretaría de Trabajo no es otra cosa más que blanquear el negocio de la salud pública, digamos, ¿no es cierto? Pero la resistencia que hay por parte de los trabajadores de la salud y del pueblo con respecto a la defensa de la salud, de los centros de capacitación, realmente es llamativa, ¿no? Es llamativa, es muy grande. Las dos marchas que ha habido en el país en defensa de la educación no tienen muchos antecedentes en la Argentina. Las ocupaciones de hospitales en la actualidad, los abrazos a clínica, las movilizaciones de la gente del Posada y de tantos otros, realmente nos llena de orgullo. Me parece que el camino que nosotros tenemos que tomar, sobre la base de lo que decíamos, de que siempre lo de los trabajadores de la salud es la lucha y la ética de la solidaridad, es profundizar este camino y extenderlo al resto de los trabajadores, que es fundamental esto, y distintos sectores del pueblo argentino. Me parece que hasta ahí es lo que puedo dar. Muy bien, gracias doctor. Cerramos con esta reflexión final y ustedes podrán poner en los comentarios sus puntos de vista, sus me gustas o no me gusta. Hasta el próximo encuentro.